El tema que vamos a desarrollar hoy va a ser infección urinaria en pediatría, que es uno de los temas más frecuentes que abarca la nefrología pediátrica. Y acá nos interesa a nosotros poder hacer un adecuado diagnóstico clínico, bacteriológico, diagnóstico por imágenes y tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo de este tema? Es perfeccionar el uso de criterios diagnósticos, de antibiótico terapia adecuada, apropiado uso de métodos por imágenes, evitar secuelas a largo plazo, involucrar a los padres acerca del manejo de la infección urinaria en pediatría y a identificar a lactantes y niños con mayor riesgo de daño renal a largo plazo. Por eso, cuando nosotros estamos ante la posibilidad de un diagnóstico de infección urinaria, en los niños que tienen los siguientes síntomas y signos. En los menores de 1 año hay que mantener un alto grado de sospecha, ya que la probabilidad de padecer una infección urinaria es mayor que en otras edades y además la clínica es totalmente inespecífica. Por eso debemos considerar que en esta tabla ponemos los signos de menores de 2 años y niños mayores de 2 años, los síntomas que son importantes, síntomas y signos, y los que son más inespecíficos. Como ustedes seguramente ya conocen, los antecedentes familiares importantes, ecografías prenatales, la fiebre elevada sin foco, la afectación del estado general en menores de 2 años, y dentro de los síntomas inespecíficos, vómitos, diarrea, detección de la cubra ponderal, que eso es muy importante en pediatría, irritabilidad y apatía. Y en los mayores de 2 años podemos tener algunos síntomas más localizados referentes a lo que es el tracto urinario, como pueden ser molestias urinarias, urgencia miccional, orina maloliente y dentro de los inespecíficos el dolor abdominal difuso y los vómitos. Entonces, lo importante aquí es considerar que en un niño enfermo con repercusión sistémica o afectación general, que puede ser fiebre más de 38, dolor abdominal, irritabilidad, rechazo alimentario, malestar, escalofríos, o un niño gravemente enfermo con la sospecha de una posible septicemia, reducción de la actividad de la respuesta motor ante estímulos, cambios en la perfusión cutánea, apariencia de enfermedad, o niños con buen estado general con una sospecha de infección urinaria, solo con sospecha, pero ninguno de los síntomas que dijimos anteriormente. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Siempre es ascendente. Por eso aquí quisimos significar que gérmenes que son flora normal del intestino migran hacia la región periuretral, ascienden, colonizan vejiga, producen cistitis, llegan por ureter hasta riñón y producen la pielonefritis. ¿Y cómo pasa todo esto? Porque dijimos vía ascendente, un disturbio que se encuentra en la flora periuretral, acceso desde la uretra distal, un flujo turbulento de orina y una disfunción en el vaciado vésico-intestinal. Ustedes van viendo aquí cómo de a poco nosotros vamos pudiendo hacer un posible diagnóstico de los pacientes que tienen más riesgo de tener infección urinaria. La etiopatogenia, como todos saben, es una proliferación de las bacterias en el tracto urinario desde la flora de la uretra distal. El germen más común, más frecuente es la Escherichia coli, luego que es entre el 86 y 90% de los casos, por eso imaginen la importancia que tiene la Escherichia coli en esta enfermedad, el Proteus en mucho menor grado y otros como pueden ser el Staphylococcus, otros bacilos gram negativos como pudiera ser la Pseudomonas, pero que no son en los pacientes que nosotros vemos más frecuentemente, sino que son pacientes que ya de por sí tienen alguna vía urinaria más complicada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los microorganismos anaeróbicos y aeróbicos que normalmente tenemos en la flora periuretral se modifican, esa es la barrera que tenemos contra los uropatógenos y entonces las enterobacterias y enterococos que están en la flora periuretral normal desaparecen.
¿Cuáles son todos estos factores predisponentes? La antibiótico-terapia que nosotros que podemos realizar por cualquier otro motivo, ya sea un cuadro de vía aérea superior o por otro o de piel, necesitamos utilizar antibiótico-terapia y eso modifica lo que es la flora que anteriormente la nombré, que es una flora normal de protección periuretra. El vaciado incompleto o infrecuente de la vejiga, disfunción vesical, la constipación, la circuncisión. ¿Cuáles son los factores inherentes al huésped? La edad, la falta de circuncisión, el sexo femenino, que ya vamos a ver por qué, la raza, los antecedentes genéticos y, por supuesto, la obstrucción urinaria. La disfunción vesical intestinal siguen siendo una de las principales causas de los factores predisponentes del huésped, el reflujo vesicureteral, la actividad sexual, la cateterización vesical. Porque decimos que acá tenemos una figura anatómica para poder nosotros visualizar cómo está en contacto la uretra con lo que es el tracto genital en la mujer y lo que es el intestino. Entonces, todo lo que modifique esta región genitourinaria es lo que predispone a lo que después la mujer sea más frecuente que el varón, desde la anatomía, a la infección urinaria. Esta disfunción en lo que es la emisión de la orina, vaciados incompletos, todas maniobras retentivas que hacemos, cruzar las piernas, sentarse, apoyar el talón sobre el orificio de la uretra, tener por eso una vejiga hiperactiva, la urgencia miccional, tener alteraciones en lo que es la continencia e incontinencia ante diferentes esfuerzos abdominales y lo que es la vejiga perezosa. Todo eso modifica el vaciado normal de la vejiga y es uno de los primeros factores que influyen en la predisposición a la infección urinaria. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que la incidencia es del 3% de las mujeres, 1% de los varones. Esto se da por todo lo anterior que mostré, desde la anatómica a lo funcional que tiene el género femenino. En el primer año podemos tener la pielonefritis, en el segundo año es la cistitis en mujeres, por lo que hablamos antes, y se dice que el 8% de las mujeres han tenido en algún episodio de infección urinaria, sobre todo de cistitis a lo largo de su vida, cuando en los varones solo es del 0,5%, en los mayores de 2 años. Ustedes ven qué baja que es la incidencia. Y todo esto, ¿por qué pasa? Porque normalmente nosotros tenemos factores protectivos que son el lavado vesical que se produce en cada micción por la entrada de la orina fresca, la capacidad lítica de la mucosa vesical, que es facilitada por el residuo postmiccional menor a 1 mililitros, permitiendo el contacto del germen con la pared, y la actividad inhibitoria de algunos constituyentes de la orina, por ejemplo, inmunoglobulinas A, G, alto contenido de amonio, urea, pH bajo de la orina, lisosimas, la proteína de Taft-Horstmann o urosomucoide, una glucoproteína secretada por el túbulo renal, que nos permiten la adherencia del gérmenes a la pared del uroepitelio. Entonces, ustedes ven, todos estos factores protectivos, excepto lo que es el lavado vesical, que yo lo puedo objetivar, todo eso yo no tengo capacidad para poder decir a ver qué cantidad de inmunoglobulinas tengo en el uroepitelio, pero que de por sí todo esto es protectivo de no tener infección urinaria. La morbimortalidad es muy rara. Antes, hará unos años atrás, sí podría ser un poco incrementada debido a que el diagnóstico no se hacía y el tratamiento de una manera precoz. La morbilidad está dada por la bacteriemia que puede producirse en los menores de 3 años y sobre todo, ¿qué es lo importante aquí en la infección urinaria? Determinar ¿qué secuela queda, como vimos en los objetivos al comienzo de la clase, de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica o en lo que es las complicaciones durante el embarazo? ¿Cómo es la historia evolutiva? ¿Qué tenemos que ver? La edad, la variación clínica, como dijimos, en los menores de 2 meses. En general, la infección urinaria es evaluación dentro de lo que es el cuadro de una sepsis neonatal. ¿Qué preguntas claves nos debemos hacer? ¿Qué lactantes deben ser estudiados? Que eso en el objetivo también estaba. Primero hacemos el diagnóstico, el adecuado diagnóstico, qué factores predisponentes y después qué niño debe ser estudiado o no.
¿Cuál es el mejor método de recogida de la orina a utilizar? Ya vamos a ver por qué. ¿Son útiles las tiras reactivas, sí o no? ¿Qué datos permiten establecer la sospecha diagnóstica? ¿Y a quién se debe hospitalizar? ¿Por qué el diagnóstico es difícil en el lactante? Primero, como vimos al comienzo, los síntomas son totalmente inespecíficos y la muestra puede ser inadecuada. Pero, para que nosotros nos quede claro, nosotros tenemos ante un posible cuadro de infección urinaria cuando está diagnosticada, cuando está pendiente el resultado del urocultivo, tiene hallazgo compatible con infección urinaria, con un laboratorio anormal. Debemos hacer, entre los métodos complementarios, el cultivo de orina, que es la base diagnóstica. De eso no nos tenemos que olvidar. La muestra, ¿cómo la podemos recoger? Al acecho, por punción suprapúbica o cateterismo vesical. También se pueden hacer otros datos de laboratorio, como puede ser el recuento de glóbulos blancos, un medio interno, equilibrio ácido-base y un hemocultivo, por supuesto que estamos hablando en el periodo neonatal o en los menores de 3 meses o en el paciente, como hablamos al principio, que tiene un grave compromiso del estado general. Dentro del screening de la infección urinaria es recomendable realizar una tira reactiva de orina, el análisis de orina de rutina y el urocultivo. Nosotros en la tira podemos solamente ver los nitritos positivos, la leucocitoesterasa positiva o el examen por microscopía óptica positiva. Las formas que nosotros podemos recoger la muestra para hacer un adecuado cultivo pueden ser, como dijimos, punción suprapúbica, sonda vesical o micción limpia, que es al acecho. Y esto va a haber una pequeña diferencia porque de acuerdo a la cantidad de unidades formadoras de colonia es cuando se considera la forma, según cómo le hemos recogido, el cultivo positivo. Entonces, la infección urinaria es diagnosticada luego de obtener un urocultivo positivo en un niño con síntomas clínicos compatibles con infección urinaria. Y acá, para que nosotros podamos interpretar cómo es los resultados según la muestra sea chorro medio, al acecho o cateterismo. Entonces, cuando tenemos más de 10 unidades formadoras de colonia, más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, es una probable infección urinaria. Cuando tenemos una respuesta inflamatoria positiva. Cuando tenemos más de 10 unidades formadoras de colonia por una respuesta inflamatoria negativa, evaluar nueva muestra. Cuando nosotros tenemos entre 10 a la 3, 10 a la 4 unidades formadoras de colonia y tenemos una respuesta inflamatoria positiva, evaluar en el contexto en que estamos. Cuando tenemos 10 a la 3, 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, tenemos una respuesta inflamatoria negativa, probable contaminación. Y si tenemos menos de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, probable contaminación. Esto se ha cambiado porque anteriormente decíamos que era más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Pero cuando nosotros tenemos que la muestra es al acecho y tenemos solo más de 10 a la 4, que serían más de 50.000 unidades formadoras de colonia con una respuesta inflamatoria y una clínica compatible, ya se puede considerar que es infección urinaria. Acá solamente vamos a hacer cómo podemos hacer la punción suprapúbica en los pacientes que son sobre todo menores de 3 meses. ¿Y cuál es el sitio de la infección urinaria? Eso también es importante que nosotros lo pudiéramos diagnosticar. ¿Por qué? Porque de ahí va a ser la urgencia de nuestro tratamiento, qué tipo de tratamiento y cuál va a ser nuestro seguimiento. La prueba gold estándar para esto es la localización de la bacteria en orina por cateterismo ureteraro-vesical. ¿Se puede hacer esto? Es prácticamente imposible. La reacción inflamatoria del huésped, pérdida de la capacidad de concentración, títulos de anticuerpos o imágenes por ecografía o el DMSA. En realidad, de todo esto, lo que nosotros podemos mejor hacer es con el DMSA una centellografía renal. También hay manifestaciones clínicas y de laboratorio que nos pueden a nosotros ayudar para poder
determinar la localización de la infección urinaria. Si el paciente tiene hipertermia, leucocitosis, neutrofilia, PCR aumentada, cilindros leucocitarios, densidad urinaria baja, o son niños de riesgo, como puede ser menores de 2 años, uropatía conocida, reflujo, huésped inmunocomprometido, uno puede sospechar más fácilmente dónde es la localización. Pero el gold estándar sería la hipocaptación en la centellografía renal con tecnesio 99 y DMSA. ¿Qué es importante determinar aquí? El daño renal permanente, reconocer anormalidades estructurales o neurogénicas, reconocer si el cuadro febril es causado por pielonefritis, cistitis u otro proceso infeccioso. Aquí podemos diferenciar dos tipos de infección urinaria, que esto nos va a ayudar a nosotros ya metiéndonos en el camino de qué estudios vamos a poder realizar. La infección urinaria atípica y recurrente. La infección urinaria atípica se define una enfermedad grave, que puede tener pobre flujo urinario, presencia de masa abdominal, elevación de los que son los productos de excreción como la creatinina, septicemia, infección de organismo que no sea coli y falta de respuesta al antibiótico dentro de las 48 horas. La infección urinaria recurrente es cuando tenemos más o igual a 2 infecciones de infección urinaria del tracto urinario superior, más un episodio de infección urinaria del tracto superior, más uno o más episodios de infección urinaria del tracto urinario inferior o más de 3 episodios del tracto urinario inferior. ¿Por qué es importante poder hacer esta determinación? Porque hay algoritmos de estudios, sobre todo lo que es la Academia Americana de Pediatría, que según yo pueda encasillar la infección urinaria en estos dos tipos de infección de atípica o recurrente, me guía para el estudio posterior, sobre todo en imágenes. ¿Y cuál es el rol de las imágenes en pediatría, en la infección urinaria? Diagnosticar anomalías que predisponen a la infección urinaria, identificar complicaciones que requieren tratamiento quirúrgico o percutáneo, detectar daños renales, proporcionar una base para la valoración posterior del crecimiento renal y sobre todo establecer un pronóstico. En las técnicas de imágenes de infección urinaria podemos tener infección del parénquima renal, reflujo, obstrucción, complicaciones o daño renal permanente. Todo esto, miren la importancia que tiene, se puede determinar a través de técnicas de infección, técnicas de imágenes en la infección urinaria. La ecografía, que es el método por todos conocidos, más frecuente que tenemos al alcance de la mano, es nada invasivo y es económico también, que podemos tener para determinar el impacto pielonefrítico. Es totalmente inespecífica. ¿Por qué? Porque la ecografía puede ser completamente normal, puede tener un aumento difuso del volumen focal o difuso del tamaño, aumentos, disminución de la ecogenicidad, pérdida de diferenciación córtico-medular, ectasia renal mínimas, engrosamientos del uroterio. Pero como vemos acá, tiene una baja sensibilidad de un 25 o 45% y con el Doppler o Power Doppler podemos incrementarla a un 63 o un 75% siempre para determinar lo que es el impacto pielonefrítico. El reflujo vesico-ureteral, que es la malformación más frecuente que predispone a la infección urinaria y la más frecuente hallada en pacientes que tienen dicho cuadro, supera el 50% en menores de 1 año con infección urinaria de su diagnóstico. La pielonefritis es más probable con reflujo y las cicatrices el 8% cuando tengo un grado 1 y un 100% cuando tengo un grado 4 de reflujo. El reflujo de alto grado es 4 a 6 veces, tiene más probabilidad de daño renal que el de bajo grado y es de 8 a 10 veces más probabilidad de daño que los que no lo tienen, sobre todo del daño renal permanente. Esto es solamente para ejemplificar cuál es el reflujo, la incompetencia de la unión urétero-vesical. Este mecanismo de valvular normal es la entrada oblicua del uréter en el túnel submucoso de la vejiga y el peristaltismo ureteral y el músculo ureterotrigonales. Todo eso impide que la orina desde la vejiga suba hasta el riñón. Acá tenemos, bueno, como una implantación anómala donde la ubicación del uréter en la pared de la vejiga no es tan oblicuo y eso permite el reflujo primario, y acá está ejemplificado en una imagen, y lo podemos dividir desde el grado 1 hasta el grado 5.
grado 1 el reflujo no llega hasta la pelvis renal, grado 2 llega hasta la pelvis y a los cálices, grado 3 llega a la pelvis a los cálices y conservan su forma, sobre todo los cálices, la convexidad y la concavidad, con una leve, ligera dilatación, y grado 4 y 5 son los reflujos masivos, donde no se conserva ni siquiera la morfología normal de los cálices. Esto solamente quería nombrarle el reflujo vaginal, que muchas veces nosotros lo observamos cuando pedimos las uretrocistografías en nenas, y que no se considera patológico porque en general cuando hacen el estudio al paciente se le saca la sonda y se le hace orinar de una manera acostada, que no es lo que normalmente o naturalmente se hace, y entonces puede haber reflujo del medio de contraste desde la uretra hacia la vagina. Pero se han visto que este reflujo en algunas niñas predispone a lo que es a posterior infecciones urinarias por permanecer ese resto de orina que a lo largo del día después se va perdiendo, y son las pacientes que mojan la ropa interior con pequeñas micciones de orina después de orinar. Entonces esto, cuando yo lo vea, tengo que tener en cuenta e indagar cómo es su hábito miccional. Y esto solamente quería mostrarles cómo es el daño renal congénito en un varón que tiene reflujo de alto grado, y ustedes ven acá cómo este reflujo en general es un reflujo que el paciente ya lo tiene inútero, y entonces ya se formó un reflujo grado 5 y ya se formó un riñón hipoplásico. Este daño renal es un daño renal permanente que, por más que yo corrija este reflujo de una manera quirúrgica o el paciente ya no tenga más infección urinaria, esto no se puede recuperar. Y esto es lo que le quiero ejemplificar de una mujer más de 2 años de edad con un reflujo grado medio o bajo, pero que tiene este daño renal, que son cicatrices, secuelas por las infecciones urinarias recurrentes por una disfunción vesical, que esto sí se puede evitar. Estamos entonces cómo lo funcional, lo disfuncional puede llegar a pérdida de masa renal sin haber nacido con esta patología urológica asociada. Esto solamente para ejemplificar lo que es la pérdida de masa renal. ¿Cuáles son los estudios de imágenes? Como hemos cambiado mucho a lo largo de los años qué estudios hacíamos, y cada vez se trata de ser menos cruentos, menos invasivos y de realizar menos radiación a un paciente, solo quiero recordar lo que hacíamos hace unos años atrás. Pacientes que tenían, luego de haber sufrido un primer episodio de infección urinaria o una ecografía renal normal, menores de 2 años, hacíamos con ecografía renal normal, un DMCA y una uretrocistografía para determinar si tenían un impacto pielonefrítico o un reflujo vesico-ureteral. En niños entre 2 y 5 años, lo mismo hacíamos la centellografía renal, si era normal, stop estudios. Si tenía un impacto pielonefrítico, hacíamos la uretrocistografía miccional. Y en los niños mayores de 5 años, sin clínicas de pielonefritis con ecografía renal normal, no hacíamos ningún otro estudio, y con clínica de pielonefritis hacíamos el DMCA. En ecografía renal patológica, con la alteración renal, hacíamos la uretrocistografía, el DMCA y, si hacía falta, un DTPA o un urograma de excreción, que ya actualmente está en desuso. Si había dilatación de la vía urinaria, la uretrocisto, el DMCA, el DTPA, el urograma. Y si hay alteración vesical, la uretrocistografía y la urodinamia o la resonancia. Todo eso quedó atrás, y ahora ya nos replanteamos cada vez hacer menos estudios invasivos y de irradiación al paciente. Por eso lo que hacemos ahora, ante un episodio de infección urinaria, tenemos una ecografía que es normal, stop estudios, y como ven acá, no está dividida en lo que es ni edad ni en género. Ecografía anormal, ecografía renal anormal, estudios según los hallazgos. Tiene indicios de reflujo vesico-ureteral, como pudiera ser dilatación de los uréteres, uretrocistografía. Si hay hidronefrosis, se hará la uretrocistografía más pruebas de lo que es determinación de la obstrucción con el DTPA o MAC3. Y si hay
signos compatibles con escara, haríamos de nuevo escara renal, una uretrocistografía y un DMCA diferido. Generalmente lo hacemos pasando 4 o 6 meses del proceso infeccioso. Si nosotros tenemos infección urinaria recurrente o atípica, como la definimos anteriormente, hacemos la ecografía renal, la uretrocistografía y el DMCA tardío. Si es anormal, los estudios según los hallazgos, y si es normal, stop estudios. Esto es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría y las guías NICE, las normas de Canadá. En la Argentina, la Sociedad de Pediatría, el Comité de Nefrología, luego de numerosas reuniones, se llegó a determinar este algoritmo de estudio y consenso para lo que sería la infección urinaria. Ante una primera infección urinaria con buenas respuestas al antibiótico con ecografía renal normal en menor de un año, aquí sí nosotros ponemos edades, hacemos la uretrocistografía miccional y el DMCA si tiene reflujo. Si no tiene reflujo, stop estudios. En mayores de un año, si tiene ecografía renal normal ante un primer episodio con buenas respuestas al antibiótico, no se realizan estudios posteriores. Si tiene una infección urinaria recurrente, ecografía renal normal, menor de un año, la uretrocistografía miccional y el DMCA luego de 6 meses del episodio. Mayor de un año, hacemos el DMCA después de los 6 meses del episodio de infección urinaria, si es normal, stop estudio, y si es anormal, la uretrocistografía miccional. Si es una infección urinaria atípica o complicada, como la hemos definido antes, aunque la ecografía renal sea normal, en menor de un año hacemos el uretrocisto y a los 6 meses el DMCA, y si es mayor de un año, el DMCA a los 6 meses del episodio, si es normal, stop estudio, y si es anormal, la uretrocistografía. ¿Cuál es el tratamiento de la infección urinaria? Lo más importante, cómo se debe tratar luego de solamente valoración con el tratamiento del antibiótico y cuando se inicia el tratamiento con antibiótico, si es oral o parenteral. ¿Cuáles son los objetivos? Erradicar los organismos invasivos del tracto urinario, aliviar la sintomatología, pero también prevenir o minimizar el daño renal. ¿Cuáles son las decisiones que nosotros debemos tomar inmediatamente? Porque la demora al iniciar el tratamiento aumenta la frecuencia de daño renal. Hay que valorar si es necesario hospitalizar y el tratamiento antibiótico adecuado según la sensibilidad de cada lugar. Previa toma del urocultivo, por supuesto, antes de empezar el antibiótico. Valorar características del paciente, la localización de la infección, grado de toxicidad, malformaciones asociadas o patrón de resistencia bacteriana. Ustedes ven acá que de todo esto anteriormente ya hemos estado hablando. ¿Qué característica de paciente tenemos? ¿Qué paciente tiene riesgo? ¿A dónde está la infección? ¿Qué datos tengo yo desde la clínica y el laboratorio y los métodos complementarios para poder localizar la infección urinaria? ¿El paciente está tóxico? Valoremos qué tengo para decir qué grado de toxicidad tiene, cómo va a evolucionar, tiene o no tiene malformaciones asociadas y desde lo que es el patrón de resistencia bacteriana, que eso nos lo va a dar cada lugar. Los criterios absolutos de hospitalización serían menores de 2 meses, afectación del estado general, que esto es una cosa muy importante de poder decidir a la brevedad, evidencia de sepsis urológica, estado de deshidratación, vómitos que dificulten el tratamiento o dudas por alteraciones, digamos, en el medio social o de la familia en el cumplimiento del tratamiento. Como dijimos, riesgo social, deshidratación, infección urinaria que afecta a pacientes adolescentes y embarazadas, es un grupo que también nosotros estamos viendo últimamente con mucha frecuencia, o pacientes que tienen una inmunodepresión, ya sea primaria o secundaria. El tratamiento. Luego del tratamiento de poder decidir qué antibiótico terapia yo voy a utilizar, también en el tratamiento se deben valorar otras condiciones, como son la adecuada hidratación, la higiene perineal y genital adecuadas, vaciamiento vesical completo y periódico,
corrección de la constipación, tratamiento de la parasitosis. Y a esto, sobre todo, quiero decir vaciamiento vesical completo y periódico, y si en el periodo agudo hay alguna obstrucción, ya sea por una vejiga neurogénica, un reflujo de alto grado, una válvula de uretra posterior, este paciente, a pesar de comenzar con la antibiótico terapia, debe ser derivada con una sonda vesical la vía urinaria, porque su mejoría va a ser mucho más rápida. ¿Qué antibióticos debemos utilizar? Antibióticos que tengan una rápida concentración en el parénquima renal, una buena concentración en sangre y una baja resistencia para gérmenes habituales. El tratamiento va a depender de la edad del paciente. Si es de 1 a 3 meses, por supuesto que va a necesitar internación, tratamiento empírico con ceftriaxona de 50 a 80 miligramos por kilo, y luego de recibir el antibiótico, el antibiograma del paciente con el urocultivo definitivo y ver la clínica del paciente, se podrá decidir qué antibiótico por boca vamos a utilizar. Mayores de 3 meses pueden tener o no criterio de internación, y en base a eso vamos a utilizar el antibiótico que sea, ya sea una cefalosporina, que puede ser de primera, de segunda o de tercera generación. Y en pacientes de alto riesgo, a cuales consideramos son los que tienen insuficiencia renal crónica, itus recurrentes, atípicas, malformaciones urológicas. En esos hay que ver previamente qué urocultivo tenían, valorar el antibiograma si lo tienen, valorar la internación y comenzar rápidamente con un tratamiento, aunque sea empírico. Y en pacientes, que esto es importante decir, con cualquier duda de sospecha de sepsis o hemocultivo, como dijimos, hemocultivo positivo, como dijimos al comienzo, se considera directamente comenzar con ceftriaxona a 100 miligramos kilo día, y sobre todo si son menores de 3 meses, porque es el mayor periodo que pueden hacer una urosepsis. Otras opciones de tratamiento pueden ser los aminoglucósidos, cefalosporinas de tercera generación o las quinolonas, pero que son de reservas ante pacientes especiales. Aquí solamente tenemos un cuadro donde están todas las dosis. Y lo que es importante en el tratamiento, no es necesario realizar urocultivo intratratamiento si hay una buena respuesta clínica dentro de las primeras 48 horas. Y rotar el antibiótico si la respuesta clínica es buena, aunque en el antibiograma a nosotros nos dé una resistencia total o intermedia al antibiótico que estamos nosotros utilizando. Estas son las diferentes opciones terapéuticas que tengo para la terapia vía oral y la terapia parenteral para utilizar. En los pacientes que tienen infección urinaria baja, solamente es muy importante control de factores locales como los hábitos miccionales e intestinales, y el antibiótico terapia elegida puede tener una buena concentración urinaria, no hace falta que sea sistémica, que modifique lo menos posible la flora urogenital, y el tratamiento no lo hacemos más de 7 días, pero no monodosis, porque eso no está recomendado. Y lo que sí es muy importante en el tratamiento, lo que es la modificación del hábito miccional. Micción en 2 tiempos, un adecuado apoyo de los pies en algo más elevado por cuando no llegan al piso. Algunas veces colocarse a horcajadas del sanitario también ayuda a poder hacer una eliminación completa de la vejiga, no dejar residuos, bajarse bien la ropa interior, estar bien cómodos. Tomarse sus tiempos el padre con los niños más pequeños e ir al sanitario de una manera rápida y frecuente. En la bacteriuria sintomática no es necesario realizar tratamiento antibiótico, el seguimiento con urocultivo periódico y los controles solos de los factores locales. ¿Cuáles son los pacientes que necesitan profilaxis? No es necesaria realizarla de rutina, se valora cada caso en particular. Ya cada vez hacemos menos antibiótico profilaxis. ¿Por qué? Porque preferimos involucrar a los padres, como decíamos en el objetivo del comienzo, a que tengamos un correcto y precoz diagnóstico de infección urinaria antes que dejar antibiótico profilaxis a estos niños. Sí debe hacerse previa a realizar un estudio invasivo, como hacemos con la uretrocistografía miccional, o en los reflujos de alto grado, como son los 4 y 5, sobre todo en los varones, y si pudiera ser en los reflujos 3 y 4 en las mujeres, en cada caso en particular, o si tienen infección urinaria recurrente. En los inmunodeprimidos y en los trasplantados, por supuesto que también.
¿Por qué no el antibiótico profilaxis? Porque alteran la flora bacteriana, hay adquisición de microorganismos resistentes, hay sobre todo se forman beta-lactamasas que se hacen resistentes a las cefalosporinas y entonces después no podemos utilizarlas como antibióticos de primera elección y la sensibilidad hacia los aminoglucósidos permanece alta. Estos son los antibióticos que nosotros podemos utilizar para profilaxis, la cefalexina, la nitrofurantoína o la trimetroprima sulfa metoxazol. Esto solamente le quiero recordar que ante una infección urinaria recurrente es más exclusiva en las mujeres y uno de los factores más importantes parece ser que es la disfunción vesical. Y en el tratamiento del seguimiento y el pronóstico es muy importante tener en cuenta que en el seguimiento los cultivos pueden hacerse cada 2 o 3 meses, que con la ecografía renal y de las vías urinarias la podemos hacer cada 2 años y el DMCA se puede valorar cada 4 o 5 años y el pronóstico de la infección urinaria recurrente es excelente y tiende a desaparecer a partir de lo que es la menarca, pero aumenta el riesgo durante los embarazos. En la prevención hay que tratar de evitar el antibiótico de amplio espectro y por supuesto regular el vaciado, el tratamiento de la constipación y la circuncisión. Y acá es importante porque varios trabajos han visto la asociación de mayor probabilidad para una evolución adversa, el hallazgo patológico de algunas pruebas de imágenes y una mejor selección para la intervención más adecuada en cada caso. Entonces esto es importante para ver ¿qué factores tengo yo de tener mayor probabilidad de una uretrocisto patológica? Sería historia familiar de reflujo o de patología de la vía urinaria, infección urinaria por un germen que no es el Escherichia coli, trastornos miccional, ya sea chorro pobre, débil, fraccionado, el DMCA con alteraciones tras un primer episodio de infección urinaria y hallazgos de anomalías en la ecografía, ya sea anomalidades en la vía excretoria, dilatación, riñones pequeños o con cicatrices. Entonces, todo esto es lo que más me va a orientar para que yo sí pueda ser un uretrocisto y tengo más probabilidad de que este uretrocisto sea patológica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un DMCA patológico? ITU por gérmenes que no es coli, infección urinaria en menores de 6 meses, tener positivo la procalcitonina o las interleuquina 8 elevadas, antecedentes familiares de infecciones de orina y de reflujo, infección urinaria recurrente o la presencia de reflujos de alto grado, grado 4, grado 5 o anomalías obstructivas. Esto es lo que más quiero decir, como ya lo dijimos, infección urinaria típica, afectación general del estado general, temperatura más elevada, más de 48, con tratamiento adecuado, poco flujo de orina, aumento de la creatinina, baja concentración, germen no coli y que el paciente necesita un ingreso hospitalario. Y las recurrentes, sobre todo en los lactantes, en el sexo, en lactantes no hay diferencia, pero en las niñas mayores de 2 años sí. Mayor número de episodios con mayor probabilidad de recurrencia, reflujos grado 3 o mayor, trastornos miccionales, constipación, obstrucción y cicatrices renales. Entonces, ¿cuáles son, para finalizar, las modificaciones más recientes en la infección urinaria? Reconocimiento de un nuevo papel del reflujo globalmente menos destacado en la patogénesis de la infección urinaria. Aceptación de que la mejor vía de prevención del daño renal secundario a la infección urinaria es un diagnóstico y un tratamiento precoz. El papel central de la centellografía tanto para el diagnóstico de cicatrices como para limitar el uso de la uretrocistografía miccional. Validez de la vía oral como alternativa a la parenteral en el tratamiento del antibiótico de la pielonefritis, estrategia individualizada en el seguimiento posterior, y mantener un alto grado de sospecha clínica apoyándonos en el examen de orina y confirmándolo con el urocultivo. Solamente quiero terminar mi charla compartiendo con ustedes esto de que el 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos. Esta fecha fue elegida en el año 1998 con motivo del primer nacimiento de un hijo de una mujer trasplantada hepática en un hospital público. Y que en nuestro país hay niños menores de 18 años, 300 inscriptos o en vías de inscripción que esperan un riñón
para que todos seamos donantes. Yo educo por la donación y soy donante. Yo dona, tú donas, él vive. Muchas gracias.